Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. En este día continuamos nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras, con el libro de Josué, capítulos 21 y 22. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué y a los principales padres de las tribus de Israel en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: El Señor mandó, por medio de Moisés, que nos den ciudades donde habitar, con ejidos para nuestro ganado. Entonces los israelitas dieron a los levitas de su propia herencia, conforme a la palabra del Señor, las siguientes ciudades con ejidos. La primera suerte salió para los coatitas. A los levitas, hijos del sacerdote Aarón, dieron 13 ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Los hijos de Coab recibieron por suerte 10 ciudades de las tribus de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón recibieron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. Los hijos de Merari, por sus familias, recibieron 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Así, los israelitas dieron por suerte a los levitas esas ciudades con sus ejidos, como el Señor había mandado a Moisés. Las tribus de Judá y Simeón dieron las siguientes ciudades. La primera suerte fue para los hijos de Aarón, para la familia de Coab, de los hijos de Leví. Les dieron Kiriat Arba, con sus ejidos, del padre de Anac, que es Hebrón, en el monte de Judá. Pero el campo de esta ciudad y sus aldeas lo dieron en posesión a Caleb, hijo de Jefoné. A los descendientes del sacerdote Aarón les dieron Hebrón y sus ejidos, la ciudad de refugio para los homicidas, y a Libna con sus ejidos, Jatir y Estemoa con sus ejidos, Jolón y Debir con sus ejidos, Aín, Jutá y Bet-Semes con sus ejidos. 9 ciudades de estas 2 tribus, de la tribu de Benjamín, Gibeón y Geba con sus ejidos, Anatob y Amón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades que recibieron los sacerdotes hijos de Aarón fueron 13 con sus ejidos. Las familias levitas que quedaron de los hijos de Coab recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquén con sus ejidos, ciudad de refugio para los homicidas en el monte de Efraín, y Geser con sus ejidos, Kibsaín y Bet-Orón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, El Teco y Gibetón con sus ejidos, Ajalón y Gat-Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. De la media tribu de Manasés, a Tagnac y a Gat-Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de Coab fueron 10 con sus ejidos. Los hijos de Gersón, de las familias levitas, recibieron a Golán con sus ejidos en Basán, la ciudad de refugio para los homicidas de la media tribu de Manasés, Berseba con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sisón y Daberet con sus ejidos, Jarmut y Enganín con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal y Abdón con sus ejidos, Elcat y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, Sedes, la ciudad de refugio para los homicidas, en Galilea, Hamot, Dor y Cartán, con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades que recibieron los gersonitas por sus familias fueron 13 con sus ejidos. Las familias de Merari, el resto de los levitas,
recibieron de la tribu de Zabulón, Jocneán y Cartá, con sus ejidos, Dimna y Nalal, con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Rubén, Beser y Jasa, con sus ejidos, Sedemor y Mefat, con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, la ciudad de refugio para los homicidas, Ramoth de Galaad, y Manaín con sus ejidos, Esbón y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades para Merari, por sus familias, que restaban de las familias levitas, fueron 12 repartidas por sorteo. Todas las ciudades de los levitas, en la posesión de los israelitas, fueron 48 con sus ejidos. Esas ciudades estaban apartadas una de la otra, con sus ejidos. Así fue en todas las ciudades. Así el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres. La poseyeron y habitaron en ella, y el Señor les dio reposo como había jurado a sus padres. Ninguno de los enemigos pudo resistir ante ellos. El Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó, y habéis obedecido todo lo que yo os mandé. En todo este tiempo, hasta hoy, no habéis dejado a vuestros hermanos. Habéis guardado los mandatos del Señor vuestro Dios. Ahora que el Señor vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión, que Moisés, siervo del Señor, os dio del otro lado del Jordán. Procuraos solamente en cumplir con diligencia los mandatos y la ley que Moisés, siervo del Señor, os dio, que améis al Señor vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, que os mantengáis unidos a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y Josué los bendijo y volvieron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés Moisés había dado posesión en Basán, y a la otra media tribu Josué le dio tierra entre sus hermanos, al oeste del Jordán. También a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Les dijo: Volvéis a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Y los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés se despidieron de los otros israelitas en Silo, que está en Canaán, para volver a Galaad, a la tierra de su posesión, que habían adquirido según la palabra del Señor por medio de Moisés. Al llegar a Gilgal, junto al Jordán, que está en Canaán, los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar de grandísimo aspecto. Los otros israelitas oyeron que los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a Canaán, cerca del Jordán, del lado israelita. Cuando los israelitas lo supieron, toda la congregación se juntó en Silo para ir a pelear contra ellos. Pero antes los israelitas enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad. Y 10 príncipes fueron con él, uno de cada tribu de Israel, cada uno de ellos cabeza de la familia paterna, en la multitud de Israel. Estos fueron a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, en Galaad, y les dijeron: Toda la congregación del Señor dice así:
¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de seguir al Señor, al edificar un altar para ser rebeldes contra el Señor? ¿No ha sido suficiente la maldad de Peor, de la que aún no estamos limpios, por la cual vino la mortandad en la congregación del Señor? Si os apartáis de seguir al Señor, os rebeláis contra Él, y mañana se aira contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es impura, pasaos a la tierra de la posesión del Señor, en la cual está el santuario del Señor, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra el Señor, ni contra nosotros, edificándoos un altar, además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, un pecado de las cosas destinadas a la destrucción, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel? ¿Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad? Entonces los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los principales de la multitud de Israel: el Señor, Dios de los dioses, el Señor Todopoderoso, lo sabe bien, y que Israel lo sepa también. Si fue por rebelión o prevaricación contra el Señor, que no nos salve hoy. Si hemos edificado un altar para apartarnos del Señor, o para sacrificar holocausto, presente o sacrificio de paz, el Señor mismo lo demande. Más bien, lo hicimos por temor a que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con el Señor, el Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y vosotros, rubenitas y gaditas. Vosotros no tenéis parte en el Señor. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejen de reverenciar al Señor. Por eso dijimos: edifiquemos un altar, no para holocausto, ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre vosotros y nosotros, y entre los que vendrán después, para que podamos servir al Señor con nuestros holocaustos, sacrificios y ofrendas de paz, para que mañana vuestros hijos no digan a los nuestros: vosotros no tenéis parte en el Señor. Nosotros pues dijimos: si nos dijeran tal cosa a nosotros o a nuestras futuras generaciones, entonces responderíamos: mirad la copia del altar del Señor que levantaron nuestros padres, no para ofrecer holocaustos o sacrificios, sino para que fuese un testimonio entre vosotros y nosotros. Nunca acontezca que nos rebelemos contra el Señor o que nos apartemos de seguirlo, edificando un altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, además del altar que está ante el santuario. Cuando el sacerdote Fines, los principales de la congregación y los jefes de la multitud de Israel oyeron las palabras de los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés, quedaron contentos. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los de Rubén, de Gad y de Manasés: ahora reconocemos que el Señor está entre nosotros, pues no habéis intentado traición contra Él. Ahora nos habéis librado de la mano del Señor. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los principales dejaron a los de Rubén y a los de Gad, y regresaron de Galaad a los otros israelitas, y les dieron la respuesta. El caso agradó a los otros israelitas. Alabaron a Dios, y no hablaron más de ir contra ellos en guerra, para destruir la tierra de Rubén y de Gad. Y los rubenitas y gaditas llamaron al altar Ed, que quiere decir testigo, porque dijeron: testimonio es entre nosotros de que el Señor
es Dios. Josué, capítulos 21 y 22.